Si se extrajeran todas las bacterias que habitan en un intestino humano medio y se pusieran en fila india, darían entre 2 y 5 vueltas completas al planeta Tierra. Fíjate, es que es un dato que cuesta incluso imaginar. Totalmente. Son 100 billones de microorganismos que, si los ponemos en una báscula, pesan casi 2 kilos de nuestro peso total. O sea, no es una simple colonia, es una metrópolis entera. Un ecosistema invisible que dicta literalmente cómo nos sentimos, cuánto pesamos y cómo nos defendemos de las enfermedades. Bienvenidos a esta inmersión profunda de hoy, donde el objetivo es destilar toda la información de las fuentes sobre este universo microscópico y trazar soluciones directas y reales para recuperar el control del cuerpo. Y fíjate que usar la palabra control no es ninguna exageración, para nada. Durante décadas, la medicina tradicional ha tratado al tracto digestivo como si fuera una simple tubería de fontanería, por así decirlo. Ya, un sitio por donde entra la comida y sale el desecho. Exacto. Se extrae la energía y ya está. Pero la literatura científica que analizamos hoy destroza ese paradigma por completo. El intestino es a todos los efectos un segundo cerebro. Genera neurotransmisores, moldea el sistema inmunológico y, ojo, toma decisiones metabólicas por su cuenta. Vale, vamos a desgranar esto porque quiero empezar rompiendo uno de los mitos más grandes y paralizantes que existen, que es el determinismo genético. Un tema clave. Claro, porque siempre se ha dicho que si hay antecedentes de obesidad, diabetes o problemas autoinmunes en la familia, pues uno está poco menos que condenado a sufrirlos. Sin embargo, los datos nos muestran que la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. Así es. Y aquí entramos de lleno en el terreno de la epigenética. A ver, no podemos cambiar el código genético con el que nacemos, eso está claro, pero sí podemos alterar el entorno en el que operan esos genes. Y las bacterias son ese entorno. Son una parte gigantesca de ese entorno. Ellas producen compuestos químicos que tienen la capacidad literal de encender o apagar la expresión de ciertos genes. O sea, un microbioma fuerte, diverso y bien alimentado puede silenciar en gran medida una predisposición genética negativa. Vale, pues para entender a estos inquilinos microscópicos y cómo mantenerlos contentos, primero hay que entender el viaje brutal que hace la comida hasta llegar a ellos. Y todo empieza en la boca, con algo tan básico como masticar. Fundamental. Las fuentes insisten en que hay que masticar unas 30 veces por bocado. Y claro, uno puede pensar, hombre, ¿quién tiene tiempo hoy en día de contar masticaciones? Pero a ver, no es solo por triturar el alimento de forma mecánica, ¿verdad? No, ¿qué va? No es solo mecánica, es química pura. La saliva humana contiene enzimas que son fundamentales, como la amilasa. Su función es empezar a romper las cadenas complejas de los almidones ahí mismo, en la boca. O sea, la digestión empieza antes de tragar. Eso es. Si engullimos la comida en 3 bocados por las prisas, esa comida llega al estómago casi intacta a nivel molecular. Y claro, el estómago no tiene dientes. Madre mía. Esto supone un sobreesfuerzo brutal para el resto del sistema digestivo. Además, el mero acto de masticar envía señales neurológicas al estómago para que empiece a encender su propia maquinaria. Y hablando de maquinaria, llegamos al estómago. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. El estómago sano debe ser una caldera implacable, con un pH de entre 1 y 2. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, eso es casi tan corrosivo como el ácido de una batería. Tal cual. Una acidez extrema. Y esa acidez es nuestra primera gran barrera inmunológica. Funciona, digamos, como el cortero estricto de una discoteca súper exclusiva. Su trabajo es liquidar a cualquier bacteria o patógeno externo que intente colarse con la comida antes de que llegue a la fiesta del intestino. Exacto, es un mecanismo de defensa primario. Pero claro, aquí viene el desastre de la medicalización moderna. Ante el menor síntoma de ardor o pesadez, la respuesta habitual es tomar un antiácido o un inhibidor de la bomba de protones, como el famoso omeprazol. Lo de tomarse la pastilla como si fueran caramelos. Sí, y lo que hace esta medicación es, literalmente, apagar el ácido del estómago. Se sube el pH a niveles mucho menos hostiles. Espera, me quiero detener aquí porque esto clama al cielo. Si el ácido es tan vital para aniquilar bacterias malas y digerir nutrientes, ¿por qué la reacción médica por defecto ante el reflujo es recetar algo que destruye esa acidez? Es decir,
Si el estómago necesita estar entre 1 y 2 de pH, ¿nos estamos saboteando a propósito? Pues lo fascinante aquí es que se trata de una paradoja tremenda, basada en tratar el síntoma y no la causa. La gente asume que el reflujo ocurre porque hay demasiado ácido. Claro, es lo lógico, te arde y piensas que sobra ácido. Lógico, pero erróneo. La fisiología humana nos demuestra que en la inmensa mayoría de los casos ocurre por lo contrario, por falta de acidez. A ver, existe un esfínter, una válvula llamada cardias, que separa el esófago del estómago. Vale. Para que esa válvula reciba la señal neurológica de cerrarse herméticamente, necesita detectar un ambiente extremadamente ácido. ¡Ostras! O sea que si no hay suficiente ácido, el esfínter dice, pues no hace falta que me cierre del todo, y se queda entreabierto. Precisamente. Y al quedarse relajado, cualquier pequeña cantidad de jugo gástrico que salpique hacia arriba va a quemar el esófago, porque el esófago no tiene la capa mucosa protectora que sí tiene el estómago. Ya, claro. Entonces, tomar un antiácido alivia el dolor en el momento porque neutraliza lo poco que sube, pero empeora el problema real porque mantiene la válvula abierta crónicamente. Y el daño colateral de esto es inmenso. Al darle vacaciones al portero de la discoteca, Entra cualquiera. entra cualquiera. Bacterias patógenas que deberían haber muerto abrasadas en el estómago, como la famosa Helicobacter pylori, logran sobrevivir y proliferan. Por no hablar de la absorción de nutrientes, porque sin ese ácido abrasivo, el cuerpo es incapaz de separar la vitamina B12 de las proteínas y no puede absorber minerales clave como el hierro o el magnesio. Y así es como uno acaba desarrollando fatiga crónica o un vientre súper hinchado, todo porque la barrera de seguridad se ha desactivado. Y una vez que la comida, junto con esos microorganismos que han logrado sobrevivir a ese estómago debilitado, cruza hacia el intestino, llegamos a la metrópolis principal. Aquí el equilibrio lo es todo. Hay dos grandes familias de bacterias que dominan el panorama, los firmicutes y los bacteroidetes. Y la proporción entre estas dos familias determina en gran medida nuestro peso corporal, ¿no? Porque los firmicutes actúan como extractores de energía ultra eficientes. Son máquinas de extraer calorías, sí. Si una persona tiene una sobrepoblación de firmicutes, algo súper común en la obesidad, sus bacterias van a fermentar los hidratos extrayendo muchísimas más calorías de la misma cantidad de comida. Literalmente engordan más comiendo la misma manzana que alguien con una microbiota equilibrada. Es un concepto que rompe los esquemas de la matemática tradicional de calorías que entran por calorías que salen. El metabolismo está mediado por quién procesa esas calorías. Y este ecosistema es extremadamente dinámico. Las bacterias se duplican cada 30-40 minutos. ¡Qué barbaridad! Se adaptan a una velocidad vertiginosa a lo que se les echa. Exacto. Y esto nos lleva directamente a la epidemia actual, la disbiosis. La disbiosis, o sea, la pérdida de diversidad y el sobrecrecimiento de las bacterias equivocadas. Y claro, si la alimentación diaria se basa en ultraprocesados y no les damos fibra vegetal, estamos matando de hambre a las bacterias buenas. Pero lo que me parece más espeluznante, y te juro que me dejó helada al leer las fuentes, es el mecanismo de supervivencia que activan. Si no les damos de comer, empiezan a comernos a nosotros. Es una imagen cruda, pero biológicamente es exacta. A ver, las paredes del intestino están recubiertas por una densa capa de moco protector. Su función es separar el contenido del intestino, que está lleno de toxinas, del torrente sanguíneo. Claro, hace de muro. Ciertas bacterias beneficiosas necesitan fibra para alimentarse. Si esa fibra desaparece de la dieta, entran en modo de supervivencia y empiezan a segregar enzimas para devorar nuestra propia barrera mucosa. ¡Madre mía! O sea, se comen nuestro escudo defensivo. Exacto. Y al degradar esa capa, las uniones estrechas entre las células intestinales se aflojan. Es lo que la ciencia denomina permeabilidad intestinal. El intestino se convierte, digamos, en un colador. Y ahí es donde el sistema inmunitario entra en pánico absoluto. Detecta invasores flotando en la sangre, donde debería ser un ambiente estéril, y lanza una respuesta inflamatoria masiva. Es fascinante porque esto explica por qué un problema en el intestino acaba manifestándose como una migraña crónica, alergias repentinas o incluso enfermedades autoinmunes. Es una inflamación sistémica de bajo grado. Y además, esta disbiosis empeora drásticamente con el exceso de proteína animal de baja calidad, sin vegetales. Eso fomenta bacterias proteolíticas. Las que pudren proteínas en lugar de fermentar carbohidratos. Eso es. Y el subproducto son compuestos tóxicos y gases basados en sulfuro. Los gases con olor a huevo podrido. Si alguien experimenta esto, es una bandera roja gigante de que las bacterias proteolíticas han montado una fiesta.
Pero, el caos bacteriano no se trata solo de quién está viviendo ahí, sino de dónde. Aquí es donde se pone realmente interesante, y esto nos lleva de cabeza al SIBO. El SIBO, sí. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, posiblemente uno de los trastornos más mal diagnosticados hoy en día. Para entenderlo, la inmensa mayoría de nuestras bacterias deben residir en el colon. El intestino delgado debería estar relativamente libre de ellas para poder absorber nutrientes. Intentando visualizar esto con una analogía, imaginemos que las bacterias del colon son unas plantas maravillosas. Tenerlas plantadas en la tierra del jardín es perfecto. Absorben agua y florecen. Pero el SIBO es como coger esas mismas plantas y ponerlas a crecer sobre el suelo de madera del salón de casa. Las raíces van a destrozar el suelo. Es una analogía brillante. El suelo de madera serían las microvellosidades del intestino delgado. Cuando las bacterias migran hacia arriba, empiezan a fermentar en el lugar y momento incorrectos. Se comen la comida antes de que el cuerpo pueda absorberla. Roban vitaminas, como la B12. Roban vitaminas, consumen sales biliares impidiendo absorber grasas y generan volúmenes gigantescos de gas hidrógeno y metano. Y claro, el intestino delgado es estrecho, no puede expandirse como el colon. De ahí el síntoma del SIBO de levantarse con el vientre plano y acabar el día pareciendo que uno está embarazado de 6 meses. La presión es brutal. Pero a ver, ¿qué mecanismo falla para que estas bacterias decidan mudarse al piso de arriba? Suele ser un fallo en la motilidad del sistema digestivo. Existe un mecanismo neurológico llamado complejo motor migratorio. Es, metafóricamente, el equipo de limpieza del intestino. Ocurre cuando estamos en ayuno, generando contracciones que empujan los restos hacia el colon. Como un barrendero pasando la escoba. Exactamente. Pero si una persona está comiendo snacks constantemente cada 2 horas, o vive con estrés crónico que paraliza la digestión, el barrendero neurológico se detiene. Y las bacterias tienen vía libre para subir. Es un efecto dominó aterrador. Y lo que más impresiona es la influencia directa sobre el cerebro a través del nervio vago. Las bacterias son maestras de la manipulación química. Tienen la capacidad de inhibir la secreción de los péptidos de la saciedad. Bloquean la señal que dice «ya estamos llenos». No solo eso, generan neuroactivos para provocar antojos, pura supervivencia bacteriana. Si ciertas cepas necesitan azúcar y no se lo das, envían señales al cerebro induciendo una ansiedad feroz por dulces. Además, una gran parte de la serotonina, el neurotransmisor del bienestar, se sintetiza en el intestino. Una disbiosis severa está ligada a cuadros de ansiedad o depresión. Pero afortunadamente también hay ángeles de la guarda. Está el caso de la Akkermansia mucinifila. Esta bacteria actúa como un jardinero. Se alimenta del moco, pero estimula las células para fabricar moco nuevo y denso. Es un escudo contra la obesidad. El problema es que el alcohol y las grasas de mala calidad la barren del mapa. Esto plantea una pregunta importante. Si hemos identificado todos estos desastres mecánicos y bacterianos, ¿cómo revertimos la situación? ¿Cuál es el plan de acción? Vamos a detallar las soluciones que ofrecen las fuentes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? La primera línea de defensa son los MACs. Y ojo, no hablamos de comida rápida. MAC significa carbohidratos accesibles a la microbiota. Hablamos de la fibra pura presente en legumbres, frutas y verduras. El mecanismo de los MACs es elegantísimo. Nosotros no podemos digerir esta fibra, así que llega intacta al colon. Allí, las bacterias la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propionato y el rey de todos, el butirato. El butirato. Esto es vital explicarlo bien. No es solo un subproducto, es la principal fuente de energía de las células de la pared intestinal. Si no comes fibra, no hay butirato. Y tus células intestinales literalmente se mueren de hambre y volvemos a la permeabilidad. Es un ciclo perfecto. Alimentas a las bacterias, ellas te alimentan a ti y apagas la inflamación sistémica. Para reforzar esto, la ciencia recomienda prebióticos y probióticos. Los prebióticos son el abono, como el ajo crudo, la cebolla, avena. Y los probióticos son los refuerzos vivos. Alimentos fermentados vivos. Chucrut sin pasteurizar, kéfir, kombucha o chocolate con más del 85% de cacao. Y hay un concepto clave que es la exclusión competitiva. Tomar probióticos no es que se queden a vivir para siempre, es que ocupan los asientos impidiendo físicamente que las bacterias malas se anclen. Las echan por pura falta de espacio. Ocupan el terreno táctico.
Otra herramienta fascinante y muy fácil de aplicar en casa es el almidón resistente. Es un truco metabólico que altera la estructura del alimento. Consiste en cocinar patata, arroz o pasta y meterlo en la nevera 24 horas. Esto me parece pura magia en la cocina. Lo que ocurre es que al someter el almidón al frío, sus cadenas se reorganizan y cristalizan. Se vuelve resistente a nuestras enzimas digestivas. Y eso tiene dos beneficios colosales. Primero, no se absorbe como glucosa, evitando los picos letales de azúcar en sangre. Y segundo, ese bloque de almidón cristalizado viaja intacto hasta el colon y se convierte en un banquete de lujo para las bacterias fermentadoras, disparando la producción de butirato. Y las soluciones no se limitan solo a lo que comemos, sino a la propia anatomía de ir al baño. La vida moderna, con el inodoro occidental, nos ha hecho olvidar cómo defecar. Sentarse a 90 grados es un error anatómico de manual. Así es, y el culpable es el músculo puborectal, que actúa como una goma elástica que estrangula el recto para mantener la continencia. Si intentas evacuar sentado a 90 grados, empujas contra un músculo parcialmente tensado. ¿Bloqueas el canal? Exacto. La única forma de relajarlo es adoptar una postura de cuclillas profunda. Y como no vamos a quitar los inodoros, la solución es colocar un pequeño taburete debajo de los pies en el baño. Al elevar las rodillas y cerrar el ángulo a unos 35 grados, el músculo se relaja totalmente. Es mecánico, de coste cero, evita el estreñimiento y evita que materia fecal putrefacta se estanque alterando la flora. Como vemos, las herramientas están ahí. Masticar a conciencia, proteger la acidez del estómago sin abusar de medicamentos, respetar los ayunos entre comidas para limpiar el tracto, usar almidón resistente y respetar la anatomía en el baño. Lo que queda clarísimo es que las dietas milagro que eliminan frutas o verduras por miedo a engordar son un atentado contra la biología. Eliminar la fibra es firmar la sentencia de muerte de nuestra barrera mucosa. No se puede curar un problema metabólico o inflamatorio ignorando el intestino. Es innegociable. Abordar cualquier enfermedad moderna sin reparar el intestino es como intentar achicar agua de un barco hundiéndose sin haber tapado el agujero del casco. Si conectamos esto con el panorama general, todo cobra sentido. Hemos visto cómo nuestra salud física y mental está supeditada a este ecosistema. Y llegados a este punto, con todo lo que hemos analizado sobre cómo las bacterias pueden controlar el nervio vago y dictar conductas alimentarias para sobrevivir, hay una reflexión que resulta inquietante. Totalmente. Cuando comprendes que ciertas cepas patógenas pueden secuestrar la química del cerebro humano, exigir azúcares y apagar la saciedad, la perspectiva de nuestras decisiones diarias cambia por completo. Exacto. Así que la próxima vez que uno se encuentre de repente con un antojo violento, irracional y urgente por devorar bollería o algo cargado de azúcar, antes de ceder, valdría la pena detenerse un segundo y preguntarse con absoluta frialdad quién está tomando realmente esta decisión. ¿Es tu cerebro humano expresando una necesidad calórica real? ¿O son los trillones de inquilinos, hambrientos, amotinados en la oscuridad de tu intestino, los que han tomado los mandos? Es un recordatorio fascinante de que, más que individuos aislados, somos un ecosistema andante. Hasta la próxima inversión profunda.